Antoine Laurent Lavoisier es considerado el fundador de la química moderna. Es precisamente por haber emprendido y coronado con éxito la labor de interpretación y sistematización de los dispersos conocimientos existentes. De hecho, buena parte de las aportaciones y descubrimientos de Lavoisier habían sido ya instruidos por sus predecesores. Él proporcionó los conceptos y principios fundamentales de la que tanta necesidad tenía la química para constituirse en una nueva ciencia. Él nació el 26 de agosto de 1743 en París, Francia. Fue orientado por su familia en un principio a seguir la carrera de Derecho. Antoine Laurent de Lavoisier recibió una magnífica educación en el College Mazarino, en donde adquirió no solo buenos fundamentos en materia científica, sino también una sólida formación humanística. Lavoisier ingresó luego en la Facultad de Derecho, de donde se graduó en 1764, por más que en esa época su actividad se orientó sobre todo hacia la investigación científica. Surgió los cursos de matemáticas y astronomía de Nicolas Louis de Calaide y los de química y botánica de Guillaume de Francois-Rouelle y Bernard de Josué, y a pesar de su juventud llevó una vida muy retirada. A él se debe asimismo la definitiva formulación del principio o ley de la conservación de la materia, Ley Lavoisier. El cardenal Mazarino dispuso de su inmensa fortuna fuera empleada en la fundación de un colegio destinado a la preparación gratuita de 60 gentiles hombres pertenecientes a las 4 naciones agrupadas y sometidas a la obediencia real después de la firma de los tratados. Siguió la astronomía de Nicolas Louis de Calaide y los de química de Guillermo Francois-Rouelle y Bernard de Josué. A partir de 1772, la especulación acerca de la naturaleza de los 4 elementos tradicionales, aire, agua, tierra y fuego, llevó a Antoine Lavoisier a emprender una serie de investigaciones sobre el papel desempeñado por el aire en las reacciones de combustión. Sometido a ebullición durante varios días, un recipiente lleno de agua cerrado herméticamente. Su mamá fue Emily Pontis y su papá fue Jean-Antoine Lavoisier. Su papá nació en 1715 y murió en 1775. Nació el 16 de enero de 1715. En 1766 recibió la medalla de oro de Academia de Ciencias francesa por un ensayo sobre el mejor método de alumbrado público para grandes poblaciones. Tal estudio le había costado semanas enteras de aislamiento en la oscuridad para hacer sensibles sus pupilas a las mínimas diferencias de intensidad de varias fuentes de luz. Probablemente el primer intento científico fue el de la combustión. El escaso éxito de sus peregrinas ideas contrasta con el de la teoría del fluorogisto, que denomina el pensamiento de los estudios durante la mayoría parte del siglo siguiente. La teoría del fluorogisto fue desarrollada principalmente por el alemán John Beech y especialmente por su discípulo John Stahl. Según la teoría del flogisto, los materiales combustibles contenían una sustancia a la que se denominó flogisto, que emitían al arder. De acuerdo con esta teoría, un material no combustible, como las cenizas, no ardería, porque el flogisto que contenía el material inicial, la madera, ya había sido expulsado. Después de calentar con fuego un recipiente herméticamente cerrado que contenía estaño, Lavoisier constató que efectivamente se había incrementado el peso del metal, pero que el peso total del recipiente y su contenido no había variado.
y que el incremento del peso del estaño correspondía exactamente con la disminución del peso del aire. Una explicación que se ofreció fue el del flogisto. Podía tener un peso negativo. Para algunos, tal idea era absurda, pero a pesar de sus incoherencias, la teoría del flogisto siguió siendo popular entre los químicos durante muchos años. Experimentos similares con metales como el mercurio y el platino, y con otros elementos como el fósforo y el azufre, lo llevaron a establecer un nuevo concepto de combustión y a describir con exactitud la naturaleza del aire. Él fue quien descubrió la fermentación, que es un proceso natural que ocurre cuando ciertas bacterias o levaduras descomponen los azúcares de los alimentos sin necesidad de oxígeno. Esto produce compuestos beneficios como ácidos orgánicos y vitaminas, y puede mejorar el sabor y la textura de los alimentos. Henry Cavendish fue un científico inglés que contribuyó de forma notable a la física y a la química. Sus trabajos sobre el gas inflamable, el hidrógeno, llevaron al descubrimiento de la composición del agua, con ello a cada una de la teoría del Lavoisier. Antoine Lavoisier falleció el 8 de mayo de 1794, a los 50 años. Por la causa de muerte fue decapitado por la guillotina. Esto pasó en París, Primera República Francesa. Lavoisier estaba listo para proponer una nueva teoría de la combustión que excluía el flogisto. Para aquel entonces convertido en un caudillo de la revolución, concretó su venganza académica, acusando a Antoine Lavoisier, miembro aristócrata de Academia y genio brillante, considerado el padre de la química moderna, de haber participado en complots aburdos contra el pueblo de Francia. Científico y médico francés. Mary Anne Charlotte Corday, conocida como Charlotte Corday, y en textos españoles de la época y posteriores como Carlota Corday, fue un personaje de la Revolución Francesa, seguidora del partido de los Girondins, famosos por haber asesinado a Jean-Paul Marat. Ella nació el 27 de julio de 1768. Ella asesinó al líder de la Revolución Francesa, a Jean-Paul, en su bañera, antes de ser capturada y ejecutada ella misma el 17 de julio. Henry Cavendish aisló un gas que se llamó aire inflamable, porque se quemaba con facilidad. Einstein notó que cuando el aire inflamable y el aire común se encendían con una chispa en el recipiente cerrado, una pequeña cantidad de rocío se formaba en las paredes de vidrio. Cuando Cavendish repitió el experimento, descubrió que el rocío en realidad era agua. ¿Sabías que Antoine Lavoisier fue condenado y ejecutado durante la Revolución Francesa? Esto es Curiosidades de Científicos. Antoine Lavoisier es a menudo considerado el padre de la química moderna debido a sus contribuciones revolucionarias. Introdujo una nomenclatura química sistemática y ayudó a establecer la ley de conservación de la masa. Lavoisier fue acusado de conspirar contra el pueblo francés y de estar asociado con la Ferme Générale, una compañía de impuestos impopular. A pesar de sus intentos de explicar su servicio en la Comisión de Peso y Medidas y su trabajo científico, Lavoisier fue condenado a la guillotina por el Tribunal Revolucionario el 8 de mayo de 1794. Su muerte es a menudo citada como un ejemplo de la violencia extrema y las injusticias cometidas durante la Revolución Francesa. A pesar de su trágico destino, el trabajo científico de Lavoisier sigue siendo reconocido y respetado en la historia de la